A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo secreto. Continuamos con el estudio de la carta de Santiago a las 12 tribus dispersas. Hemos estado mencionando que Santiago fue hermano de Jesús. Al inicio del ministerio de Jesucristo, Santiago no creía que él era el Mesías, sino que después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, Santiago abrió su corazón y aceptó a Jesús como su Salvador. Reconoció que se había cumplido en Jesús la promesa del Mesías. Entonces, él escribe esta carta a las 12 tribus dispersas por todo el Imperio Romano. Y Santiago era el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Entonces ya hemos visto el capítulo completo 1, el capítulo 2. Si todavía no los escuchas o quieres nuevamente repasar esos episodios de esos capítulos ya estudiados, pues puedes buscarnos aquí en YouTube esos episodios que ya hemos dado, ¿verdad? Esos estudios de esos capítulos. Entonces hoy vamos a estudiar la primera parte del capítulo 3. Cada capítulo nos hemos ido en 2 secciones. Entonces, hoy vamos a empezar con los primeros versículos del capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces hasta aquí vamos a dejar la lectura. Te repito, te leí en la versión Reina Valera, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y obviamente, ¿verdad? Ya escuchamos mucho una palabra aquí en estos versículos. Y pues está hablando Santiago de la lengua. Pero vamos a ver las advertencias, una advertencia que Santiago da a estas tribus dispersas, a estos nuevos creyentes, ¿verdad? Habla sobre que no se deben de hacer maestros sabiendo que se recibirá mayor condenación. ¿Por qué se mencionó esto de esta manera
en este capítulo. Porque en el contexto judío cristiano, ser maestro era un rol de prestigio. Y Santiago advierte que enseñar implica responsabilidad, porque las palabras pueden influenciar, confundir o edificar a otros. También Santiago menciona que todos fallamos, especialmente con lo que decimos. El hablar mal evidencia inmadurez. Entonces, por eso nosotros necesitamos hacernos dos preguntas y ahí tú reflexiona en ellas. ¿Eres consciente del peso de tus palabras, especialmente si tienes influencia sobre otros? ¿Eres cuidadoso al enseñar o a corregir? Y aquí quiero que nos vayamos más a la práctica, que pensemos y meditemos y como se llama este segmento, reflexionemos en qué palabras usamos, ¿verdad? Y te recuerdo que nosotros siempre somos maestros, siempre estamos enseñando. No necesariamente en una iglesia, no necesariamente en una aula, sino que somos maestros. En todo lo que nosotros hacemos hay alguien, hay personas que nos están observando, que nos están escuchando y que están aprendiendo de nosotros. Y ojalá aprendan bien. ¿Verdad? Porque una de las preguntas que te hice es que si estás consciente de las palabras que, que se dicen, sobre todo si tienes influencia sobre otra persona, ya sean tus hijos, tu esposo, tus compañeros de trabajo, tus alumnos, si eres maestro o maestra, siempre nuestras palabras tienen peso para alguien. Entonces necesitamos ser cuidadosos, realmente responsables. Como te decía, en aquel momento de la historia y para el pueblo judío cristiano era un privilegio ser maestro. Y no sé si te acuerdas tú, pero yo sí me acuerdo que cuando yo era niña, los maestros, los profesores de la primaria, de la escuela, ¿verdad? Eran gente que uno las veía como alguien que le iba a aportar mucho conocimiento y merecían ese respeto. Entonces, es muy importante que nosotros seamos cuidadosos en cómo enseñamos, cuál es nuestro ejemplo. Y empieza Santiago a darle mucha importancia a la lengua, ¿verdad? Y que a veces no hay esa capacidad o no nos autocontrolamos. Aquí en la situación de la lengua es que debe de haber una decisión personal de un autocontrol de ella. Entonces, aquí en el capítulo 3 entre los versículos 3 y 6, ¿verdad? Santiago menciona ciertas cosas, ¿verdad? Que se le ponen a los animales, al barco, ¿verdad? Al bosque en sí. Y dice que los caballos, ¿verdad? Siendo esas animales, esas bestias, como les llaman en algunos lugares, ¿verdad? Son controlados por un freno. ¿Verdad? A veces uno está ahí con el caballo y uno siente como cierta inexperiencia o temor, pero sabemos que podemos nada más de una manera asertiva, ¿verdad? Porque tiene su chiste, ¿no? Jalar esas riendas y el caballo va a parar, ¿verdad? Entonces es dominado por un freno. Otro ejemplo que da es la de un barco. Hay barcos pequeños, pero hay barcos enormes, ¿verdad? Y dice aquí que son controlados por un pequeño timón. Y además de ser controlados, llevan una dirección. Ese barco que es direccionado por un pequeño timón. Y también dice que el fuego empieza pequeño,
¿verdad? Un incendio grande no empieza de esa manera. Empieza con una chispa. Y a veces son fenómenos naturales. Nadie hizo una irresponsabilidad de dejar una fogata prendida, ¿no? Sino a veces por el calor y los vientos que hay en ciertos territorios, ¿verdad? Pues se hacen esos fuegos, pero todos empiezan de poco. Entonces, tú y yo tenemos algo en nuestro cuerpo que necesitamos ser muy sabios en usarlo, ¿verdad? Que podemos nosotros direccionar, que nosotros podemos frenar, ¿verdad? Pero es difícil, pero necesitamos hacerlo. ¿Y qué es eso? Pues ese miembro de nuestro cuerpo que se llama lengua, que aunque es pequeña, tiene gran impacto, ¿sí? Algunos, bueno, aquí lo menciona Santiago, algunos con la lengua, ¿verdad? Hay maldad que se dice a través de ella y esa maldad contamina todo el cuerpo. Cuando se, cuando se emplea cuando se emplea como una herramienta de destrucción, si no se controla. También menciona, ¿verdad?, que es inflamada por el infierno. Porque aunque nosotros no lo sepamos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de personas, levantamos juicio, levantamos un testimonio no verdadero, decimos groserías, hablamos incluso con falta de fe. No solamente creamos que la lengua nos vamos a cuidar de decir, no, pues no voy a decir malas palabras, groserías, maldiciones, como se les dice en algunas partes, ¿verdad? No necesariamente se refiere a que tenemos que tener cuidado con esas palabras. También nosotros a veces tenemos palabras que nos llevan a no tener una fe sana, a no tener una fe activa como ya la hemos hablado en los otros capítulos de Santiago. Y a veces nos expresamos mal, ¿verdad? Y empezamos a decir, no, yo creo que de este problema no voy a poder salir. Yo creo que de esta enfermedad yo me voy a morir. Yo creo que de esta relación que me dejaron yo no me voy a recuperar. Ahí nosotros estamos empleando de una manera no sabia nuestra lengua y la estamos dando a externar sentimientos, emociones, pensamientos que no nos llevan a fe. Entonces, por eso siempre nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón lo que la palabra dice, las promesas de Dios, las enseñanzas de Jesús, para cuando vienen esas tormentas de la vida, nosotros podamos hablar correctamente. Entonces, unas palabras no dichas en el momento de la manera adecuada puede traer mucha destrucción. Las palabras pueden llegar a arruinar matrimonios, amistades, iglesias, reputaciones. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al hablar. Y te voy a decir algo. No, a veces puedes tú tener una verdad sobre una persona, pero no abras tu boca para emitir un juicio, aunque sea de verdad, porque recuerda que también ya hemos estudiado que con la medida que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Y eso tiene que ver también con la lengua, cómo hablamos, ¿verdad? De las personas. Piensa en este momento que estamos en esta reflexión, ¿qué efectos han tenido tus palabras recientemente? ¿Han edificado o han destruido? ¿Has tenido palabras de agradecimiento o has tenido más palabras de queja? Entonces, es muy difícil domar la lengua, dominarla, ¿no? Pero vamos a tener que nosotros, en este consejo, ¿verdad? En esta enseñanza que da Santiago, tenemos que aprender nosotros que aunque la lengua es difícil de domar, de gobernar, ¿sí?
nosotros necesitamos tomar esa autoridad, ese dominio propio que ya Dios nos ha entregado para tomar ese que te decía, ese autocontrol sobre nuestra lengua. Entonces, evitemos herir con nuestras palabras, evitemos decir chismes, mentiras, incluso un sarcasmo. Para ello, ¿sabes qué? A veces no lo vamos a poder hacer solos. Nos podemos autocontrolar, usar el dominio propio, pero esto tiene que ir acompañado con conversaciones diarias, sinceras con el Espíritu Santo, para que Él nos ayude. Porque mira, a veces nos pasa que no hay coherencia en el uso de la lengua. Como dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos muy espirituales y podemos repetir la palabra, ¿verdad? Pero pasa una persona y te hace algo y en lugar de bendecir o quedarte callado, tomar ese control, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Damos una maldición para la persona. ¿Sí? A veces hasta se dicen palabras de que ojalá no te vaya bien, ¿verdad? Ojalá te salga esto mal para que aprendas. Qué feo, ¿verdad? A veces a los hijos se les aconseja, ¿verdad? Les digo, hijo, no hagas esto, hija, no hagas esto, ¿verdad? Y luego les pasa algo malo y te lo dije, ¿no? Te dije, o incluso con el esposo, ¿verdad? Te dije yo que te iba a ir mal, te dije, pues sí, no le digas, porque las palabras tienen poder. ¿No? Entonces nosotros necesitamos usar nuestra lengua con congruencia, con sabiduría, ¿sí? Si bendecimos a Dios, es el mismo miembro, el mismo instrumento en nuestra boca, ¿verdad? La lengua para una cosa y para otra. Entonces no debemos de ser contradictorios, llevar una congruencia de vida. Por eso pone ahí Santiago que no es posible que de una misma fuente salga agua dulce y salga agua salada. Él dice, no es posible, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, no, pues sí es posible, ¿verdad? Porque dice, no, pues hablo de Dios y luego maldigo, o hablo mal, o hablo con queja, o hablo en falta de fe, ¿verdad? Entonces, no, pues sí, sí, sí sale, sí, pero no es lo adecuado, ¿verdad? Por eso nosotros nos debemos de ver como esas fuentes, una fuente normal, ¿verdad? Que da agua. Entonces decir, no, yo no puedo. Tengo que tener una congruencia. Y era lo que le trataba a Santiago de aconsejar, de decir, yo no sé qué estaba pasando con esas tribus dispersas, esos nuevos cristianos, ¿verdad? Que Santiago se vio en la necesidad de hablar sobre la lengua, ¿no? De poder controlarla, de decirle, ¿saben qué? Es inflamada por el infierno, ¿verdad? Tiene maldad, hay que cuidar y no se puede porque no es normal que de una fuente de agua, ¿verdad? Salga agua dulce y salga agua salada. Entonces, como para decir, estos ejemplos son como para que decir, pues sí, ¿verdad? Muy gráficos, muy gráficos. Entonces, nosotros necesitamos ver, y aquí te invito a a hacer que te hagas otra pregunta o que nos la hagamos, ¿verdad? ¿Lo que decimos en la iglesia coincide con lo que decimos en la casa, en las redes sociales, en el trabajo, ¿verdad? Porque a veces tenemos como esa dualidad, ¿no? En la iglesia, una bendición, aleluya, ¿verdad? Y hasta aprendemos el lenguaje religioso para la iglesia, pero a veces en las redes sociales pasamos y decimos cosas nada que ver, ¿verdad? Que no honran a Dios, que criticamos,
¿verdad? Que maldecimos, que damos un juicio y de una manera inadecuada. Entonces tiene que, como te decía hace rato, una congruencia entre cómo hablas en la iglesia o cómo hablas en tus tiempos de oración con Dios, ¿verdad? Que como te digo, a veces aprendemos las palabras, el lenguaje, ¿verdad? Y mal salimos de allí, de la iglesia o del grupo de oración, ¿verdad? Y somos otra persona, ¿no? No tenemos nada que ver en el trabajo. En el trabajo ni saben que somos cristianos porque nuestra manera de hablar da mucho que desear. Entonces, Dios busca una coherencia y también una transformación interna, no solo un lenguaje religioso. Cuidémonos de tener un lenguaje religioso. Entonces, ¿qué tanto nos controlamos cuando estamos enojados? Ese es otro punto también, ¿verdad? Cuando estamos enojados, nos transformamos y luego nos excusamos y decimos, no, es que estaba muy enojado, por eso dije esto. Ay, no lo pensé, ¿verdad? Y lo dije. No, tenemos que, por eso Santiago ya también lo hemos visto en otros versículos, que tenemos que ser prontos para oír. Sí, prontos para oír, lentos para hablar, ¿verdad? Y lentos para airarnos. Entonces, cuando estemos enojados, mejor no hablemos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Que es como, pues, ¿cómo no? Porque tenemos toda la capacidad humana para defendernos. Pero son momentos donde tenemos que hacer esas prácticas, esos ejercicios, ¿verdad? De control de nuestra lengua. A veces hemos herido a las personas que amamos con nuestras palabras y hemos pedido perdón por ello. Pero a veces como las personas en su derecho, ¿verdad? Entran en un proceso de perdón. Entonces a veces no es como tan de inmediato que nosotros pedimos perdón y las personas ya tienen una actitud con nosotros diferente o como era antes. Pero tenemos que recordar que usamos nuestra lengua para herir, para decir cosas imprudentes, fuera de tiempo, ¿verdad? Aún te voy a decir que hay cosas, hay consejos con buena intención, pero no nos lo han pedido. Estamos usando la lengua de una manera no sabia. Tenemos que esperar a que las personas nos pidan el consejo, ¿verdad? Entonces, necesitamos, como te decía, en esta animación que Santiago le hizo a estos nuevos creyentes, que nos está haciendo a nosotros en este tiempo, porque recuerda que la palabra es contemporánea, es vigente en todos los tiempos. Entonces, necesitamos ser cuidadosos, necesitamos ser sabios para dominar este hermoso miembro que Dios nos ha dado, que es la lengua. Entonces necesitamos reconocer nuestra incapacidad personal y pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lleve a ser esas personas para usar el dominio propio que Dios ya nos ha regalado. Entonces necesitamos rendir el control de nuestra lengua por eso al Espíritu Santo. Necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Tú lo puedes leer ahí en Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué abunda en nuestro corazón? Por eso tenemos nosotros que hacer hasta diario, yo creo, como una evaluación de nuestras palabras, de lo que dijimos en el día, ¿verdad? Para ir nosotros y decir, híjola, creo que hablé como que lo que abunda no es muy agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros necesitamos intercambiar, necesitamos sustituir lo que hay en nuestro corazón. Si no están cosas buenas, sustituirlos con la palabra. Llenar esos vacíos, ¿verdad? Con la palabra.
Y orar como lo hizo el salmista en el Salmo 141:3 dice la palabra, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, cerremos nuestros labios, ¿verdad? Porque ese es el primer punto, ¿verdad? La lengua, yo puedo tener pensamientos, ¿verdad? Pero mientras yo no despegue los labios y empiece a hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que cerrar los labios, ¿no? Como dice el salmista, guarda, guarda la puerta de mis labios. Entonces aquí Santiago nos recuerda en todos estos versículos que la lengua es pequeña pero poderosa. Puede ser usada para el bien o para el mal. Dominarla en el esfuerzo humano es muy difícil, pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayude a usar, como te digo, porque ya nos lo dieron, el dominio propio, el autocontrol, ¿verdad? El poder decir, me quedo callado, voy a ser lento para hablar, ¿verdad? Pero lento, súper lento. No voy a desprender mis labios, ¿verdad? Para si no tengo una palabra adecuada que vaya a edificar, dice la Biblia, edificar a los oyentes, ¿verdad? Entonces, mejor cuidémonos en el silencio, ¿verdad? Guardando silencio. Entonces, ¿qué es el tema de hoy? El aprender a la importancia de guardar nuestra lengua. Procurar decir palabras de bien, palabras de fe. Llenar nuestro corazón con la palabra de Dios porque de esa abundancia va a hablar nuestra boca, ¿verdad? Evitemos las groserías, evitemos el chisme, el sarcasmo, la burla, la mentira, el levantar falso testimonio, el dar juicios y aún como te digo, aunque tú sepas una verdad de alguien, preferiblemente guardar silencio y no excusarnos, ¿verdad? No, pues es que es verdad lo que dije, ¿verdad? No, pues es que estaba enojada, por eso lo dije, o enojado, ¿verdad? No, sino decir, bueno, me asumo un barco, ¿verdad? O sea, soy como un barco, que un pequeño timón, pero ese timón gobernarlo, ¿verdad? Porque te voy a decir algo, ese timón no es gobernado por el barco, es gobernado por el capitán. Ese freno no es gobernado por el caballo, es gobernado por el jinete, ¿no? Entonces necesitamos nosotros gobernarnos. Y soy muy reiterativa en eso, usar el dominio propio, el autocontrol que ya Dios nos ha regalado. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días. 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Gracias por acompañarnos en Hablemos en Lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.